actividad física. El tener prediabetes, hipertensión arterial, diabetes gestacional y ovario poliquístico también son otros factores que pueden precipitar a desarrollar la patología. Solo de recordatorio, cómo se clasifica o cómo actualmente la ADA 2024 clasifica a las diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la que ya nuestra compañera Amanda ya presentó hace 2 días. La diabetes tipo 2, que es la que vamos a ver el día de hoy. La gestacional, que se presenta con alteraciones de la glucosa a partir del segundo y tercer trimestre de gestación, y que el hecho de que una mujer embarazada presente esta patología en el puerperio puede tener el riesgo de desarrollar ya diabetes tipo 2 para toda su vida. Y tipos específicos u otras causas entre estos, pues están los síndromes monogenéticos, que inician sobre todo en edades jóvenes, enfermedades del páncreas exócrino, como la fibrosis quística y la pancreatitis, y inducida por fármacos como los glucocorticoides, los antirretrovirales en tratamiento de VIH, principalmente los inhibidores de proteasa. También tratamientos psiquiátricos como el haloperidol, la olanzapina, son medicamentos que su uso crónico pues puede desarrollar diabetes tipo 2, ¿vale? Bien, dentro de la fisiopatología, estos factores que acabamos de mencionar van a impactar en la alteración del metabolismo de la glucosa, causando una deficiencia en la acción de la insulina, en una deficiencia en la secreción de insulina o en ambos mecanismos. Estos mecanismos que van a desarrollar es una resistencia a la insulina a nivel de los tejidos periféricos, y vamos a tener una deficiencia también progresiva y relativa de la secreción de la hormona a final de la etapa de diabetes. En este esquema, pues, reflejamos lo que mencioné: la susceptibilidad genética puede generar obesidad y resistencia a la insulina, y también la susceptibilidad por sí sola puede haber alteraciones directamente en células beta del páncreas susceptibles. Los factores ambientales, estresores y todos los factores, ya sea dietéticos, el sedentarismo, pues igual van a generar obesidad y resistencia a la insulina. Estos factores de genética y los diabetogénicos lo que van a ocasionar en un estado inicial es que a nivel de células betas normales va a haber una hiperfunción de estas células y una hipersecreción e hiperproliferación, tratando de mantener una compensación de este estado de hiperglicemia. En estos pacientes, en estos estadiajes iniciales, lo que vamos a ver es una hiperinsulinemia compensatoria, y vamos a ver que las pruebas de glucosa, en este caso la curva de tolerancia a la glucosa, pues van a estar normales, ya que el cuerpo trata de compensar. Sin embargo, conforme va progresando la enfermedad, y esto también ocurre desde un inicio, pero no está marcado, hay una desregulación de las células beta susceptibles a este impacto genético y de factores de riesgo, en donde va a haber una disminución de la función de las células beta del páncreas, que son susceptibles, menor proliferación, menor secreción, lo cual vamos a tener una intolerancia a la glucosa y tal cual ya al final hiperglucemia persistente, y con ello la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina, que es el eje de esta enfermedad, es cuando las células llenas de la insulina no pueden utilizar o no pueden captar o llevar a cabo las vías de señalización o la correcta función de la captación de glucosa. Esto reduce la incorporación de la glucosa en diferentes células, principalmente las llanas a nivel muscular y el tejido adiposo, y se puede asociar a dos mecanismos. Uno, que haya alteraciones a nivel del receptor en los cuales no puedan captar correctamente la insulina, o a nivel de las vías de señalización. ¿De acuerdo? Dentro de las fases de la diabetes tipo 2 se mencionan que hay tres periodos de esta enfermedad. La primera, que es la que les mencioné, es un estado de resistencia a la insulina en donde no va a haber un impacto a nivel de la glucosa, vamos a tener cifras normales. Esto por estímulos compensatorios todavía de las células beta del páncreas, que aún siguen proliferando y aún siguen secretando insulina a partir del estímulo de la hiperglucemia. Como aquí vemos en la fase número 1, va a haber un aumento. Estas son las células, la replicación celular de las células beta, estas son de la muerte. Entonces, en la primera etapa va a haber una compensación de este estado de resistencia a la insulina, aumento de la proliferación celular, disminución de la estimulación de apoptosis de las mismas células, con el objetivo de producir insulina. En este estadio, como les digo, es normoglucémico. Sin embargo, en la segunda fase
vamos a tener o comenzar con las resistencias de los órganos bien, en este caso adiposo y muscular, en donde existe ya una sobreproducción de la insulina, pero esta ya no logra tener una regulación de las glucosas plasmáticas. Entonces, a pesar de que hay demasiada insulina, no hay respuesta y a su vez las células beta del páncreas comienzan a tener un declive en su proliferación. Y aquí hay un estímulo donde se aumenta la cantidad de la apoptosis. Esto por la presencia ya en la tercera fase más marcada de la lipotoxicidad y la glucotoxicidad, que ya les voy a citar cada una de ellas. Pero ya en la última fase es cuando existe una hiperglicemia persistente, ya hay una disminución de la producción de insulina por parte de las células beta del páncreas, ya sea por una destrucción, una apoptosis y disminución de la proliferación de las mismas. Y con lo que nos va a llegar esta hiperglucemia, inclusive en ayuno, persistente, que va a condicionar el temporal diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, dentro de los dos mecanismos importantes es la lipotoxicidad y la glicotoxicidad. La lipotoxicidad, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una movilización del tejido adiposo. Sabemos que el tejido adiposo pues es el centro de almacenamiento energético en caso que el cuerpo lo necesite. En este caso, al tener un estado de hiperglucemia por una resistencia a la insulina, las células pues están exigiendo energía. Entonces, como forma compensatoria, el organismo comienza a realizar lipólisis con un aumento de ácidos grasos. Estos ácidos grasos se movilizan, a nivel del músculo se lleva una oxidación de estos para utilización de energía. A nivel del páncreas, lo que va a producir en un estadio inicial es la producción, aumento de la producción de insulina y estimulación para la proliferación de estas células betas, es decir, la fase 1 y fase 2 que les acabo de explicar. A nivel del hígado, va a haber una oxidación de los ácidos grasos que va a inducir a una gluconeogénesis y una glipólisis, ¿de acuerdo? Esto, pues, ¿qué va a generar al final? Una hiperglicemia. A su vez, en esta precisamente la fase 3, es tanta la cantidad ya de ácidos grasos que no se están, que se están liberando, que estos mismos tienen factores apoptóticos. Lo que estimula a nivel de las células beta del páncreas es la liberación de citocromos de la mitocondria, lo cual va a inducir a la apoptosis de las células pancreáticas y a su vez pues va a haber una infiltración grasa, es decir, va a ocupar el espacio de las células beta del páncreas. Entonces, al final lo que vamos a tener pues es una disminución en la producción de insulina, una disminución de la cantidad de células beta del páncreas productoras, bueno, presentes en el páncreas, ¿vale? Y la otra cara es la glucotoxicidad, la presencia elevada de esta hiperglicemia, lo que ocurre principalmente a nivel de la glicemia postprandial y es consecuencia de un aumento de la glucosa por vía del GLUT2 en las células beta. Lo que va a ocasionar esta hiperinsulinemia es la producción de radicales libres de oxígeno, los cuales igual van a lastimar o dañar a la célula e inducir su muerte, pero también van a tener una disminución o van a involucrarse en la disminución de la actividad de la fosfolipasa C, lo cual en las vías de señalización intracelular va a impedir que la célula pueda secretar insulina y también pueda realizar la translocación del GLUT4. Con lo tal, también se relaciona que esta hiperglucemia estimula aún más a la producción de ácidos grasos libres y esto se repite el ciclo o se asocia a la lipotoxicidad, que al final va a llevar a la muerte celular y a la disminución de la producción de la insulina. Y pues esto nos lleva al objeto ominoso, como objeto ominoso, donde cuáles son las manifestaciones más allá del involucro con el hígado, con el páncreas y con el músculo. Entonces, a nivel del páncreas, lo que tenemos al final de las fases es una disminución de la secreción de insulina. Es como forma compensatoria de no tener esta captación por la resistencia a la insulina y tener hiperglucemia, vamos a tener una compensación por las islotes alfa, en donde va un aumento del glucagón. Esto a su vez va a estimular también la liberación de la gluconeogénesis por parte del hígado y liberación de ácidos grasos. A nivel de los neurotransmisores van a estar disfuncionales. Esto también relacionado al efecto de incretina. Recordemos que el efecto de incretina es un efecto por parte hormonal de dos proteínas, principalmente GLP-1 y 2I, los cuales estimulan a nivel de las células betas del páncreas la producción y secreción de insulina, ¿de acuerdo? Y también sensibilizan los receptores de insulina para que puedan
pues funcionar de forma adecuada. En el caso en la diabetes se muestra una disminución significativa de la presencia de estas dos proteínas y sobre todo en los factores de riesgo mencioné en genética, aquí se los puse, hay un estudio que evidencia que hay una alteración en el cromosoma perdón, en el cromosoma 12, donde hay una alteración en el factor de transcripción TCF7D2, en el cual se ha evidenciado que al tener esta alteración hay una disminución en la producción de la insulina per se en los pacientes que presentan esta translocación y también una disminución de GLP-1 y de HIP intrínsecamente en estos pacientes. Bien, a nivel del tejido adiposo, pues va a haber un aumento de la lipólisis con el aumento de la secreción de los ácidos grasos que mencioné. De forma compensatoria, el riñón lo que va a ocasionar es la mayor reabsorción de glucosa posible con sobreexpresión de los canales SGLT2 y vamos a tener una disminución nuevamente en la captación de glucosa a nivel de las células llenas, que es músculo y tejido adiposo. Actualmente, en un artículo de Lancet, también mencionan otros dos nuevos componentes dentro de este objeto, ya no sería objeto, en donde involucran ya el sistema inmunitario. Tal cual sabemos que la diabetes tipo 2 es un factor de inmunosupresión importante y justamente esta desregulación y hiperglucemia de forma crónica o lo que ocasiona es la activación y la poca funcionalidad que pueda tener el sistema inmunológico y a su vez genera un estado proinflamatorio. Entonces, todo esto que acabo de explicar se va a manifestar en síntomas. Cabe resaltar que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero existen los signos cardinales caracterizados por la hiperglicemia y todo lo que acabo de explicar, que son las 4P, ¿no? De la diabetes tipo 2, que en este caso es la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. También puede haber otras manifestaciones, como es pues, alteraciones de la agudeza visual. Recordemos que un paciente que se diagnostica con diabetes tipo 2, pues en un inicio se tiene que ver o valorar con un oftalmólogo, realizar un fondo de ojo, ya que pues esta enfermedad al diagnóstico se puede pensar que ya la lleva desarrollando tiempo atrás, ¿no? Entonces ya puede tener un involucro o una complicación microvascular. O también se diagnostica o se presenta como manifestación clínica las complicaciones agudas que las tenemos en cuenta, ¿vale? Bien, los criterios de prediabetes. Tal cual, prediabetes se define como un estado de desregulación de la glucosa en los cuales los parámetros no son todavía suficientes para el diagnóstico de la diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? Dentro de estos criterios tenemos la hemoglobina glucosilada, que se va a encontrar de 5.7 a 6.4%, curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa y por un control a 2 horas, con cifras de 140 a 199 miligramos sobre decilitro, glucosa sérica en ayuno de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. El ayuno debe ser mínimo 8 horas. Y recordemos que este es un factor de riesgo. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver cuáles son los criterios para el tamizaje, pero sí es importante considerar estos rangos al momento de evaluar al paciente. Pasando a los criterios diagnósticos de la diabetes tipo 2, vamos a tener 4 principales estudios que nos van a auxiliar al diagnóstico. Igual hemoglobina glucosilada, mayor o igual a 6.5%, curva de tolerancia a la glucosa, mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, glucosa sérica en ayuno, mayor de 126 miligramos sobre decilitro, o en pacientes que tienen las 4P o la sintomatología clásica y con una crisis aguda de hiperglicemia, pues es diagnóstica, ¿no? Y en este caso es cualquier cifra mayor de 200 miligramos sobre decilitro, repito, en pacientes sintomáticos. En los casos de los pacientes asintomáticos, sin que encontramos un estudio de laboratorio alterado, ¿cómo va a ser el algoritmo diagnóstico? Se requieren al menos 2 resultados de estas pruebas anormales de detección, ya sea al mismo tiempo o en tiempos diferentes, para poder diagnosticar al paciente como diabético tipo 2. Si es de diferentes tiempos, por ejemplo, aquí les puse una hemoglobina glucosilada de 7, en lo cual 3 a 6 semanas más o menos es el tiempo promedio que aconsejan las guías. Le repetimos la misma prueba que es hemoglobina glucosilada y sale igual, es mayor de 6.5, en este caso 6.8, pues es diagnóstico.
Si se hacen dos pruebas al mismo tiempo, es una hemoglobina glucosilada, por ejemplo, de 7 con una glucosa sérica en ayuno de 180 miligramos sobre decilitro, pues las dos pruebas están alteradas, entonces es diagnóstico. Pero ¿qué pasa si tenemos pruebas que no están, bueno, que están discordantes, que es el ejemplo de acá abajo? Una hemoglobina glucosilada de 6, una glucosa sérica en ayuno de 180. Bueno, lo que nos menciona la ciencia es que hay que repetir la prueba que salió positiva dentro de 3 a 6 semanas. Entonces, repetimos de 3 a 6 semanas la glucosa sérica en ayuno y nos sale 198 miligramos sobre decilitro. Entonces, ya teniendo dos estudios, es el mismo, pero en tiempos separados, se vuelve el diagnóstico ya de la diabetes tipo 2. Aquí abajito les puse otro ejemplo. Si, por ejemplo, repetimos el estudio y nos sale 100 miligramos sobre decilitro, o sea, no es un rango diagnóstico, se descarta en ese momento diabetes tipo 2, pero no podemos dejar al paciente así al libre, ¿no? O sea, se debe de llevar un seguimiento. Se recomienda que en estos pacientes se lleve un seguimiento de 3 a 6 meses y se vuelva a repetir la prueba. ¿De acuerdo? El tamizaje Perdón, nada más algo ahí, algo bien importante. De esas pruebas, ¿cuál es el estándar de oro? es la curva de tolerancia a la glucosa. Ok, ¿y cuál tiene menos sensibilidad? La glucosa sérica en ayuno. No, la hemoglobina glicada. En realidad, para que se te altere ya la glucosa en ayuno, ya vas tarde. Digamos que la sensibilidad está determinada por los verdaderos positivos, ¿no? Entonces, tú vas a tener que la primera fase de secreción se va a alterar. Es por ello que en una curva puedes encontrar mucho más temprano el diagnóstico, 3 o 5 años antes, porque para que se te altere la glucosa de ayuno ya es muy tarde. Sí. Esto que tú mencionas de los dos criterios ha sido durante muchos años muy cuestionado y tomando en consideración que México enfrenta un gran problema en el retraso en el diagnóstico, en realidad estamos ante una situación en donde esto va a ser replanteado. Eh, los ejemplos que pones, te podría decir, eh, se hacen de dos pruebas en ausencia de síntomas. En Ujú. ausencia de síntomas, ¿eh? Y no nada más nos referimos a los polis, poliuria, polidipsia, polifagia. Si el paciente tiene síntomas como son la misma neuropatía, ¿sí? Que muchos de estos pacientes pueden al momento de diagnóstico hasta en el 40% sentirlo, adormecimiento de las manos, del pie, de los pies. Entonces, esto ya con una sola muestra es suficiente. Entonces, eh, en el ejemplo en donde pones la glucosa de ayuno en 198 y la hemoglobina en 6, eh, o en 180, perdón, ese paciente ya no está bien, ¿eh? O sea, a lo mejor quiero entender que quisiste ver el punto de decir, este, necesitamos dos pruebas, pero si ese paciente trae 180, aunque tenga 6 de hemoglobina glicada, le creo a la glucosa de ayuno porque ya vas en una fase tardía. O sea, imagínate 180 en ayuno. Ok, ok. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzas a dimensionar este punto? Sí, sobre todo por lo que mencioné de la fase 3, que es donde se encuentra la hiperglicemia persistente y ya se manifiesta tal cual en ayuno, ¿no? O sea, que se manifiesta una alteración en ayuno, quiere decir que ya es un estadio avanzado. Y el punto es que la hemoglobina glicada no es un buen parámetro para el diagnóstico, es un buen parámetro. Te pongo otro escenario. Ok. Otro escenario sería un paciente que no tiene síntomas, le haces la hemoglobina glicada y te salen 8.5. ¿Necesitarías una segunda prueba? No, o sea, No, no. ese paciente que tiene la hemoglobina glicada, pues tiene mejor especificidad, ¿no? Pero Ujú. ya un paciente con 8.5, en realidad ya tiene diabetes. Sí. Entonces, este punto de las dos pruebas, tómenlo con cierta reserva. Sí, porque en la vida real solamente retrasa los diagnósticos. Yo sé que la ADA es la ADA, pero la ADA, déjenme decirles que hasta antes del 2018, el criterio para iniciar tratamiento combinado era una hemoglobina de más de 9. Lo más arcaico, lo más con más resistencia se llama la ADA.
Y esto era porque los que dominaban la hada eran unos viejitos, como el doctor Nathan. O sea, era algo que era imposible. Entonces, son muy conservadores esto de la hada. Últimamente ha cambiado y han entrado nuevos y a través de presiones del europeo de diabetes se han hecho muchas modificaciones y van a ir cambiando otras cosas. Pero específicamente estos criterios es muy importante porque México se ha caracterizado por llegar muy tarde al diagnóstico. Entonces, interprétalo bien. Si tú tienes 180 en ayuno y tienes 6 de hemoglobina glucada, este paciente tiene diabetes. Asumiendo que hizo bien su ayuno, ¿no? Vamos a poner que tuvo sus 8 o 10 horas de ayuno. O sea, eso es algo bien importante y una vez que has descartado que tuvo un proceso infeccioso o un factor que pudo haber elevado la glucosa, ¿no? Pero si lo haces en ese escenario, una vez que has analizado, puedes darle el valor de diagnóstico, aunque salga discordante. De acuerdo. Ok. Muchas gracias. Ok. Vale. Bien, entonces también la ABA nos menciona sobre el tamizaje de estas pruebas, en qué pacientes debemos de sospechar o de iniciar la realización de estas pruebas. Y el principal, como les mencioné, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la diabetes tipo 2, pues es la obesidad. Entonces, cualquier paciente con sobrepeso o obesidad, un índice mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, y que tenga más de uno de los factores de riesgo asociados, la historia familiar de un paciente de primer grado con diabetes, la raza, en este caso pues no somos latinos, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión más de 130 sobre 80, niveles de colesterol HDL menos de 35 o triglicéridos mayor de 250, personas con síndrome de ovario poliquístico, inactividad física u otras condiciones clínicas que se asocian a resistencias a la insulina, como es la obesidad o la presencia de acanthosis nigricans. Teniendo este factor más cualquiera de estos, con uno, hay que realizar la prueba. Inclusive, la también en reserva menciona que pues, cualquier paciente con obesidad o sobrepeso debe de entrar dentro del mismo tamizaje. Otros tamizajes que debemos de considerar es en pacientes con prediabetes, justo con los rangos que acabo de mencionar, llevar un seguimiento cada 3 a 6 meses. En personas con diagnóstico de diabetes gestacional, en el puerperio y posterior al puerperio, al menos menciona la ADA que estos pacientes de por vida se tienen que hacer valoraciones de estas pruebas de tamizaje, estas pruebas que mencioné, cada 3 años. Y todas las demás personas deben comenzar un tamizaje o vaya, algún estudio de la glucosa de forma de seguimiento o check-up a partir de los 35 años. Si los diagnósticos son normales y realmente consideramos que el paciente tiene factores de riesgo importantes, pero vaya, si tenemos estos análisis de forma frecuente en rangos que no son diagnósticos de diabetes tipo 2, obviamente considerando como lo que mencionó el doctor, que no correlacionamos las cifras y nosotros no sospechamos que tenga el diagnóstico, se puede repetir cada 3 años mínimamente para repetir estas pruebas y estar checando constantemente este paciente. También personas con VIH, sobre todo por el uso de los antirretrovirales que pueden inducir la diabetes, pacientes que utilizan glucocorticoides, pacientes que toman tratamientos psiquiátricos, pues también entran dentro de la categoría que hay que realizarle el tamizaje de estudios continuos para el diagnóstico de la diabetes tipo 2. La prevención es una parte fundamental de la diabetes tipo 2. Hay diferentes estudios que han investigado cuál es el impacto, dentro de las que nos recomiendan las guías, la ADA, son dos, el DACking Trail, que el resultado que obtuvieron es que el impacto de los cambios del estilo de vida y la prevención tiene un impacto de un 39% de evitar progresión a la diabetes a los 30 años. El estudio Finish también lo que demostró es que tiene estos cambios de estilo de vida un impacto del 43% de retraso a 7 años para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, dentro de las consideraciones de estos estudios, tenemos principalmente a la dieta, que debe ser hipocalórica. También recomienda la dieta del Mediterráneo, de la DASH, vegetariana,
realmente es a cómo se pueda acoplar al paciente a las dietas. Y el impacto de la dieta tiene una disminución del 58% en 3 años en el desarrollo de la enfermedad. El ejercicio, la recomendación de la ADA nos menciona que al menos tienen que ser 150 minutos de actividad física moderada e intensa por semana. Esto disminuye hasta un 44% de riesgo a desarrollar diabetes tipo 2. También se menciona que el ejercicio, ya sea cardio, es decir, caminadoras, escaleras, en donde mantengamos una frecuencia cardíaca media de un paciente que se calcula con 220 menos la edad del paciente, el que el paciente mantenga durante esta actividad física el rango nos va a permitir realizar la lipólisis, la disminución de tejido graso, y también conlleva el impacto de disminución del peso, y vamos a tener este impacto benéfico a nivel de la prevención. La pérdida de peso también es un eje muy importante para la prevención de la diabetes. Se menciona que la pérdida de peso en los primeros 6 meses lo que recomienda es de 7 a 10. Hay otras guías donde mencionan que es de 5 a 10%, lo que va a tener un impacto benéfico tanto en evitar la progresión de la enfermedad. Las intervenciones farmacológicas, como es el uso de la metformina en estadios iniciales o con sospecha, va a tener un impacto de disminución del 18% a progresión de la diabetes tipo 2. Sobre todo puede estar indicado en pacientes con IMC mayor de 35 kilogramos sobre metro cuadrado y en edades de 25 a 59 años. Es importante mencionar que cuando se utiliza esta prevención farmacológica con metformina, pues se debe dar un suplemento con vitaminas, ¿no? Y una disminución considerable. También otro impacto que tiene es el tabaquismo, se ha asociado también con el desarrollo del desarrollo de la diabetes tipo 2, y en México, dentro de la vigilancia epidemiológica, se ha evidenciado que la mayoría de los pacientes que se diagnostican con diabetes tipo 2, dentro de las toxicomanías más frecuentes, se encuentra el tabaquismo. Bien, ahora, ¿cuál sería el plan de tratamiento? Creo que esta es una diapositiva muy importante, de la cual también estábamos hablando el día lunes, que es la relación médico-paciente y cómo se va a iniciar el esquema o el plan con los pacientes que tienen recién diagnóstico de diabetes tipo 2. Principalmente hay que conocer a la persona, conocer cuáles son sus prioridades individuales, sus comportamientos del estilo de vida habitual, comorbilidades, cuáles son sus características clínicas, la edad, el peso, problemas como motivación o depresión. La mayoría de los pacientes que se diagnostica con diabetes tipo 2 no logran dimensionar qué tan grave es la enfermedad, ¿no? Digo, creo que a la mayoría nos ha tocado que hay pacientes que infravaloran el diagnóstico, creen que es una enfermedad común, la prevalencia es enorme, y consideran que es una enfermedad que vaya, muchas veces no le otorgan la importancia que debería ser. También entra en un estado de depresión, el hecho de escuchar tantas complicaciones, muertes de familiares por la diabetes, obviamente induce el miedo a los pacientes al tener el diagnóstico. Entonces hay que evaluar al paciente desde un inicio y asociarlo con un apoyo psicológico si es necesario, que la mayoría de los pacientes lo deben de tener, puesto que pues, el diagnóstico no es fácil de entender en la mayoría de la población. Y esto, pues, si se previene esta intervención psicológica y conductual, pues vamos a evitar, ¿no? La transgresión, el que eviten el uso de fármacos, la desinformación, ¿no? Entonces es el pilar, antes de mencionar todos los medicamentos, es el pilar del tratamiento. Y bueno, de aquí, una vez identificando estas características del paciente, vamos a también a analizar cuáles serían los efectos o factores específicos que puedan alterar el uso de los fármacos o las intervenciones que vamos a realizar. Sobre todo aquí vamos a individualizar glicemias y peso. No todos los pacientes van a disminuir de peso de la misma forma, de la misma intensidad, no van a llevar las mismas actividades de la misma forma. Entonces, es importante individualizar estos aspectos. Los efectos adversos de los medicamentos, tenerlos en consideración, los factores psicológicos y el acceso a los tratamientos, ¿vale? De costo y también de la institución en donde se estén atendiendo. El siguiente punto, pues, es la toma de decisiones compartida. El hecho de negociar con el paciente. Obviamente nosotros tenemos de tener la iniciativa de iniciar el tratamiento y marcarle cuáles son las posibilidades terapéuticas a ofrecerles al paciente,
pero también menciona mucho la ABA, que es cuestión de negociación con el paciente, de explicar sus efectos adversos, el impacto que va a tener y qué medidas el paciente puede aceptar y puede realizar, ¿no? O sea, eso es bastante importante. Repito, si no llevamos esta comunicación efectiva con respecto al paciente, pues vamos a tener todas las complicaciones que hemos visto con pacientes inclusive hospitalizados aquí o que vimos durante nuestros servicios de social medicina general, ¿no? Bien, el plan debe tener estas cinco puntos importantes. Debe ser específico, debe ser medible, debe ser realizable, así que pueda realizar el paciente bajo sus condiciones físicas, económicas, psicológicas. Debe ser realista y tenemos que tener un plan, ¿no? Cualquier plan tenemos que fijarle una fecha, un límite de tiempo para evaluarlo y ver resultados. Evidentemente, durante todo este proceso de tratamiento, nosotros tenemos que llevar un seguimiento. Nos mencionan que hay que monitorizar el bienestar del paciente. Una vez instalados los tratamientos, hay que vigilar efectos adversos, si los presenta o no, y el apego que tiene el paciente al tratamiento. Y en dado caso de que no tenga el apego, desde esta variante del plan de tratamiento, pues hacer intervenciones o cambios, tanto en las tratamientos farmacológicos como las intervenciones del estilo de vida y pues sobre todo hacen hincapié en el estado psicológico de los pacientes. También valorar la tolerabilidad de los medicamentos, ya que estas son las principales también causas de que haya transgresión de los medicamentos, es decir, que no los consuman, principalmente como la metformina, que es el tratamiento pilar o de las primeras opciones y que tiene efectos adversos gastrointestinales muy frecuentes e incómodos para los pacientes. Es un ejemplo, pues hay que vigilarlo y llegar a un consenso y tal vez cambiar el tratamiento, ¿no? Y esto, pues termina el ciclo y se repite con la revisión y los acuerdos del manejo. Al final, después de que se cumple un cierto tiempo de la meta de tiempo de tratamiento con el paciente, se debe de reevaluar cómo le fue con todas las indicaciones, los cambios de estilo de vida, los tratamientos y llegar a un acuerdo si continuar o ver la posibilidad de cambiar el tratamiento, ¿no? Bien, obesidad y su manejo es otra de las partes importantes de la diabetes tipo 2. Pues aquí cómo se clasifica la obesidad y el sobrepeso de acuerdo a la OMS. Recordemos que sobrepeso es de 25 a 29.9 kilogramos por metro cuadrado, obesidad de grado 1 es de 30 a 34.9, 2 es de 35 a 39.9 y grado 3 es más de 40. Sin embargo, el hecho de considerar el IMC, en las guías nos mencionan que pues no es suficiente, ¿no? El IMC puede variar no solo en cada paciente, sobre todo en aquellos que hacen ejercicio o que tienen mayor masa muscular, pues no es un parámetro tan fiable para detectar los estadios de sobrepeso o obesidad. Es el más utilizado porque es el más sencillo de hacer. Sin embargo, existen otras escalas que pueden ser complementarias para el diagnóstico de sobrepeso o de obesidad, como es el EOS, que es el Emotion Obesity Staging System, el cual evalúa tres parámetros, que es el médico, el mental, el funcional, y los va evaluando en una escala del 1 al 4. Dependiendo de la presencia de alguna de las alteraciones, se va clasificando en el estadial, y el parámetro entre mayor estadía que tenga el paciente es, pues obviamente, el mayor daño o mayor grado de obesidad y el impacto que tiene en su salud. ¿De acuerdo? Normalmente, para el diagnóstico de obesidad y sobrepeso, pues hay que reportar las dos, ¿no? El IMC y el EOS. ¿Cómo le salió uno de la esfera mental que sería? Un EOS 1. En la mental es que existen leves psicológicos, impacto en la calidad de vida. Es decir, tiene alteraciones. Porque es bien importante, ¿eh? Esa escala la deben de saber muy bien y tiene que hacerse en nuestras esferas, el médico, el mental y el funcional. Entonces, ¿quién me dice quién es, o qué sería un ejemplo de un estadio 1 en la esfera mental? Una distinta. Síntomas leves, psicológicos, no, distintos. A ver, si bien la siguiente. Ahí se ve mejor.
Entonces, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Entonces, vamos a suponer que llega un paciente que tiene un índice de masa corporal de 36. Ustedes ven que su glucosa está en 101. Tiene una depresión el paciente y le duelen las rodillas. ¿Qué punto se le pone? Yo le pondría 2. Stage 2. Ese que ¿Por no qué? porque ya tiene, o sea, la alteración también en las rodillas por el sobrepeso, obviamente con eso ya no puede caminar, ya no puede correr. Bueno, no mencioné eso, pero le duelen las rodillas. Porque ya tiene una solución. Que tenga la actividad de depresión diagnosticada, el hecho de que ya tenga la comunidad de depresión diagnosticada, se cataloga. Ya no sería síntoma leves. Ya no son síntomas leves, es un diagnóstico. Ok, o sea, la pregunta iba para ver en base a qué estaban tomando el dos. Hay algo que se llama Edmonton Global y tomas el valor más importante. Y entonces te dice, Edmonton 2 se toma por el diagnóstico de depresión, ¿sí? Y entonces tu estrategia no va a ir a dar un plan de tratamiento nada más, sino que tienes que mandarlo con psicología o incluso con psiquiatría. Esa debe ser tu estrategia, por eso Edmonton es muy bueno. ¿Sí? En el caso, vuelvo a decir, ¿cuál sería un estadio 1? Mental. Ansiedad. Ansiedad. O sea, hay pacientes que tienen una obesidad emocional, que comen cuando están muy estresados, que cuando están muy presionados, que llegan y abren el refrigerador para ver qué hay, y que nada más lo hacen así. Y dicen, no, se me antoja nada, y se cierran, y entonces salen y ven ahí un chocolate y se lo comen, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante que ustedes la evalúen en la obesidad de tener un montón, les diría que es mucho mejor, ¿no? Y se hace la global con base a la que está más afectada, en el montón 12 en el caso que puse. De acuerdo. Dentro del manejo de la obesidad, el pilar es la pérdida de peso. Nos mencionan que los pacientes obesos deben tener al menos una pérdida de más del 5% del peso corporal en 3 meses. Esto pues con los ejes de nutrición, del ejercicio y del apoyo psicológico. De la nutrición lo que nos refieren es una dieta en donde tengamos de 800 a 1000 kilocalorías, alto en proteínas, una actividad física, nos refiere igual de 150 minutos por semana, y donde debe de existir un déficit calórico de 500 a 750 kilocalorías al día. Al igual que la terapia cognitivo-conductual, es de predilección para estos pacientes. Nos menciona, la da un ejemplo de alrededor de pacientes que tuvieron 16 sesiones de psicología, tenían un mayor impacto en seguir dieta, en seguir con el ejercicio y mantener una pérdida de peso, inclusive mayor del 5%. Y de aquí recae la importancia de lo siguiente: cuando nosotros ya instauramos estas 3 estrategias y conseguimos el objetivo de una pérdida de peso considerable más del 5%, hay que, no solamente se detiene ahí el tratamiento con ellos, sino hay que realizar estrategias de mantenimiento de peso para metas a un año, que normalmente el ejemplo lo que más lo utiliza es el ejercicio. Modificar el ejercicio 150 minutos por semana, se cambia de 200 a 300 minutos por semana, y esto se ha evidenciado que puede perdurar la pérdida la pérdida de peso corporal y, bueno, justo mantener al paciente en buenos rangos y evitar la progresión de la diabetes tipo 2. ¿Qué pasó, Manuel? Una pregunta, si vas a mencionar el uso de la bioimpedancia. A ver, es que, igual, bueno, como mencionas, pues el índice de masa corporal realmente pues, es un parámetro que no es útil en todos los pacientes, o sea, gente que hace mucho ejercicio con mucha masa muscular, que la masa muscular o masa magra tiene mayor peso que la masa grasa, entonces a veces podemos tener un paciente que nos saldría con sobrepeso, pero pues realmente no, simplemente es músculo, y la bioimpedancia es lo que nos ayuda a diferenciar. Nos habla sobre la composición corporal, que diferencia pues qué porcentaje de peso es grasa, es músculo, es agua, y con base en ello pues podemos también ver en qué región anatómica se encuentra la mayor
por ejemplo, en qué mayor, no sé, en hombres que es como más común la obesidad central, ¿no? Y que se encuentra en abdomen. Entonces, pues eso hemos seguido la impedancia, incluso creo que la Federación Mexicana de Diabetes habla sobre el uso de la impedancia, que es muy útil en este tipo de pacientes. Sí, sí, lo que dice es muy cierto y podemos tener el otro escenario, ¿no? Una mujer que es muy delgada, una mujer que es la que busca atención médica, no cuenta sino, la mujer es más, se preocupa más por estos aspectos del peso. Entonces, puede haber una mujer que esté delgada o con un peso normal, pero que me esté metabólicamente enfermo. Entonces, ahí te puede ayudar también la impedancia y obviamente los estudios de laboratorio, ¿no? En donde puedes tener ya una resistencia importante, puedes tener ya elevación de triglicéridos, por ejemplo, que es uno de los factores que te hablan de esta alteración en el metabolismo. Sí. Otro impacto que ha tenido sobre el tratamiento de la obesidad es la cirugía metabólica. Normalmente estos procedimientos tienen un impacto de mayor de 20% de la pérdida de peso corporal y normalmente está indicado en pacientes con índice igual o mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado y pacientes que tengan índice de 27.5 en estéticos mexicanos. Es uno de los grandes pilares actualmente del tratamiento de la obesidad y tiene un impacto importante también en el Pero me pregunta, ¿te vas a la cirugía cuando ya el paciente obviamente. bajar peso? Sí, más adelante presento la vez, pero normalmente es primero medidas no farmacológicas, que son los pilares que mencioné, que es la nutrición, el ejercicio y el tratamiento psicológico. Si no funciona, comienzas con tratamiento farmacológico, que también lo voy a mencionar, y ya al final pues es el uso de la cirugía como alternativa en pacientes que se lleva un seguimiento y que a pesar de que se instalaron estas medidas, no tuvieron un resultado adecuado. Y dentro de los medicamentos o de tratamiento farmacológico que se puede utilizar, sobre todo es en diabetes, perdón, es considerado en pacientes que tengan factores de riesgo importantes para desarrollar diabetes, que tengan sobrepeso o obesidad y que ya se han realizado cambios en el estilo de vida, como acabo de mencionar, se instala tratamiento para la obesidad, como la ivermectina. Pero vaya, Lada lo menciona que actualmente, como yo lo interpreté, es que tiene mayor peso el uso de la farmacoterapia asociado a antidiabéticos, principalmente el uso de agonistas de los receptores del péptido similar de glucagón tipo 1 y de el que es el factor HIP, que tiene acción también de agonista, que es la tirzepatida y la liraglutida, son los que de mayor impacto, mayor beneficio tienen los pacientes para la pérdida de peso corporal, más que los propios fármacos para la obesidad, como la ivermectina. Estos tienen mayor utilidad y, bueno, más adelante voy a mencionar un artículo que se vio para la pérdida de peso. Oye, y nada más, lo de la cirugía, bueno, lo de la cirugía para la obesidad, que preguntó ahorita Cine, bueno, no sé, me contaron que yo tenía entendido, es que obviamente hay indicaciones, se considera, hasta donde yo sé, como el último pilar en el abordaje de la obesidad. Obviamente lo ideal primero pues es la alimentación, el ejercicio, todo eso. Igual hay una terapia farmacológica aprobada para la obesidad, pero ya cuando tienes como 6 meses, algo así, y no cumples metas, y no son pacientes que tienen obesidad refractaria, entonces ya se considera, pero pues eso te pregunto, si me dice, bueno, o sea, es el último, los pilares, no te vas nada más porque un paciente tiene más de 30 años, ya no sé, ajá. Para quitar eso, aquí para enseñar algo, alguien tiene marcador. Es que quiero para alguien las comorbilidades o porque tienen como 6 meses y no logro. ¿No tienen marcador? Bueno, les voy a explicar, hacia grosso modo, hacia dónde va el manejo de la diabetes. O sea, esto no ha sido publicado, pero les puedo asegurar que es hacia dónde va. Entonces, en realidad, el manejo de la diabetes va a ir cuando tú quieres centrarte como objetivo primario el manejo de la obesidad.
El otro va a ser cuando quieres llevar o te interesa llevar a una remisión. O sea, hablemos del paciente de diagnóstico reciente. Las estrategias, les voy a contar, en el 2020 hicimos unos algoritmos con escenarios clínicos, pero eso va a cambiar. Ahora va a ir cuando a ti te interesa el manejo de la obesidad, cuando estás centrado y quieres ser obesocéntrico, vamos a manejarlo así. El segundo pilar va a ser cuando tú quieres llevarlo a la remisión. El tercer pilar es cuando tú quieres o estás preocupado en un aspecto obesocéntrico. Y el cuarto es cuando estás preocupado o quieres llevar a la prevención de complicaciones. Esos van a ser los 4 escenarios para el manejo de la obesidad, del manejo de la diabetes. Y esto habla de, por ejemplo, imagínense que llega un paciente que está debutando y que tiene un índice de masa corporal de 45. ¿Cuál sería su manejo? ¿Centrado en qué? En la comunicación. En la obesidad. En la obesidad. Entonces, yo te preguntaría, ¿te esperarías a todo eso, a ofrecerle el tratamiento quirúrgico si el paciente tiene SAUS, tiene una hipertensión donde tiene 180, 110, en donde el paciente, pues evidentemente, pues con un GLP-1, aunque tú tuvieras la dosis de 2.4, que no la tenemos, en realidad lo vas a llevar a un 15% de reducción de peso. ¿Crees que sería suficiente? A lo que quiero llegar es que esos tratamientos secuenciales ya no deben de ser, sino tenemos que individualizar los escenarios clínicos. Les va otro. Piensen en un paciente que tiene 30 de índice de masa corporal, pero está debutando con una hemoglobina de 16. Es visto por cardiología y le deja su SGLT2, porque ellos creen que con el SGLT2 solucionan todo. Entonces, sin importar la hemoglobina glicada, lo da y ahora ya cumplí, ya soy diabético. No, así no es. Así no es. Ahí en qué me centraría. En el manejo glucocéntrico. Ahí vería una visión glucocéntrica. Y entonces, ¿qué tendría que utilizar? Insulina. Oye, pero tiene obesidad. Estoy centrado en la prioridad, que es esta parte. Pero tengo otro escenario. Tengo un paciente que tiene un índice de masa corporal de 31. Está debutando, tiene una hemoglobina glicada de 7.3. ¿Cuál sería su abordaje? Evitar remisión. Llevarlo a remisión. Porque es un paciente de diagnóstico reciente con 7.3 de hemoglobina que tiene obesidad y que probablemente ese paciente, si yo lo meto a un modelo como fue el estudio DIRECT, lo voy a poner, pero fíjense, él decía una reducción del 7 o 10% y decía no, 5 o 10%. Probablemente eso no sea suficiente para ese paciente. Si yo estoy centrado en llevarlo a la remisión, ¿cuánto tengo que hacer lo que baje de peso? ¿Cuánto? 15 kilogramos que está tomado de los datos del DIRECT. Si a ese paciente que tiene un índice de masa corporal de 30, yo lo bajo 15 kilos, tengo un 84% de probabilidad de llevarlo a remisión. ¿Sí lo ven? Entonces las estrategias van a ir cambiando. Ya no van a ser así. Y han ido cambiando. O sea, han ido cambiando y le han doblado las manos a la hada. La influencia y el poder que se tenía con la hada es muy alto. Pero eso no quiere decir que sea el mejor método. A ver, déjenme ponerles otro ejemplo de por qué la hada no se me hace la mejor guía. Porque al final en el 2012, 2013, perdón, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos decía que dar un tratamiento combinado era cuando tenía 7.5. Lo criticaron como ser una guía comercial. 2024, finalmente la ADA dice, desde el inicio, sin importar hemoglobina glicada, 6.6, terapia combinada. ¿Sí lo ven?
O sea, le costó 11 años mover sus guías. Otro ejemplo de que es la peor guía. ¿Ok? UKPDS, ¿cuándo se publicó? 1998. ¿Cuándo apareció la metformina? Desde el inicio como tratamiento intensivo y fue criticada por ser agresivo y que eso no debería de ser. 2007, 9 años después, no es la primera vez que lo hace. Y es ahí cuando uno se dice, ya estoy viejo. Entonces, realmente, es la que más sirve, pero es la más chafa de todas, desde mi particular punto de vista. Entonces, va a haber va a tardar, lo que le estoy diciendo en aparecer una guía, a lo mejor va a tardar 5 o 7 años, porque así es ahorita está cambiando, gracias a la doctora Melanie y al doctor, que están empujando mucho desde la europea para que la ADA doble las manos. Pero finalmente, eso ha sido una discusión muy fuerte con la ADA. Entonces, si tu estrategia es bajarlo o un manejo holístico en donde no estás centrado en llevarlo a remisión, quizá un 5 o 10% puede ser suficiente. Pero si su estrategia es llevarlo a la remisión porque saben que ese paciente se podría beneficiar muchísimo, 5 o 10% no sirve para nada. Tienen que llevarlo a una pérdida de más de 15 kilogramos. ¿Sí queda claro? ¿Eso? ¿Dudas o preguntas? No sé, una pregunta. Entonces, ¿cuándo se vuelve la complicación el centro o el pilar? Porque, por ejemplo, la mayoría de los pacientes van a estar con obesidad o van a poder llegar a sus metas, si podemos decirlo así, pero vemos un evento de complicación, ya sea agudo o crónico, y me baso en eso, o primero ataco lo que podría bajar primero. Sí, ok. Cuando estás, el factor central, cuando estás centrado en prevenir complicaciones. Ese va a ser un reto. Ese va a ser un reto porque en teoría, si el paciente ya tiene un infarto, pues ya está llegando tarde. O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo prevenir un infarto? Y aquí es donde está el reto. ¿Qué estudio o cómo le harían para identificar a esa población de riesgo? ¿De coronavirus? Una etapa. Es un estudio excelente, muy bueno, tendría que ser mejor. El problema, piensa en el primer nivel de atención y ve que están viendo 14 pacientes con diabetes en un día y los 14 les van a pedir una angioterapia. No. O sea, ¿cuánto cuesta una angioterapia? ¿Alguien sabe? Como no, 20,000 pesos. 20,000 pesos, eso es lo que cuesta. O sea, piensen en sus pacientes. ¿Quién de aquí da consulta? ¿Va a dar consulta privada? Yo les puedo asegurar que muchos, todos, les piden a sus pacientes 20,000 pesos. O sea, no, o sea, es cara, no es accesible. ¿Me explico? Entonces, el problema ahorita o la papa caliente es en determinar cuál es el screening ideal o costo efectivo. Y uno diría, pues, la relación albúmina-creatinina. ¿Por qué? Porque esta puede tener una correlación para enfermedad renal, para enfermedad cardiovascular. Podemos decir que puede tener mayor riesgo de falla cardíaca, mayor riesgo de eventos coronarios. Y es una prueba extremadamente sencilla y económica que lamentablemente ni aquí la hacemos al azar. Ahora imagínate poner una angioterapia en el primer nivel de atención. Y entonces te juntas con los cardiólogos que les gusta el eco y te dicen, dale un eco. Volvemos, más económico, sí. Bueno, entonces de un péptido. No lo hay, no hay de manera universal. Podríamos tener, mientras no abaratemos y no lo solicitemos, los costos van a seguir siendo altos de los péptidos. Y podríamos no identificar, pero de tenerlo elevado estamos llegando tarde también. Y digo, creo que hay muchas situaciones, ¿no?
Creo que puedo tener una hipertrofia ventricular sin tener todavía elevación del péptido. Y entonces, ese paciente que tiene hipertrofia ventricular tiene un riesgo cardiovascular incrementado. Ya estoy teniendo cambios estructurales, ya estoy teniendo datos de falla cardíaca, pero estoy con un péptido natural, un ProBNP normal. Ese es el problema. Entonces, cuando estamos centrados en prevenir complicaciones, ahí está la papa caliente y es donde tú debes de decir, mi paciente debe de recibir un SGLT2 o un GLP-1, dependiendo lo que quiero prevenir o donde quiero intervenir. ¿Sí queda claro eso? Pero esos son cambios que van a surgir en los siguientes años. Entonces, ¿no te dieron el artículo para presentar? Te lo mandó el doctor Montiel, un artículo que quería que presentaran para diagnóstico, criterios nuevos que se han postulado desde hace un par de años, tomando la curva de la hora, que creo que va a ser el primer cambio que va a surgir en esto. La hiperglucemia intermedia. ¿Mande? Hiperglucemia intermedia. De la glucosa de la hora, ¿no? El valor y que tiene. Y como valor predictivo para diabetes y prediabetes. Sí. Ya les dije que si lo podían incluir. No, no, sinceramente no. ¿Vas a hablar todavía de tratamiento? Me pidieron hablar de los grupos. Aquí, bueno, lo que resalta de cada uno, lo de las dosis en fase de quitado regular, que las involucré. Digo, estos son aspectos generales de los agonistas de GLP-1. Aquí traje un Si quieren, artículo. es que yo me tengo que ir porque tengo que filmar. O sea, lo podemos afirmar mañana, la parte que falta el tratamiento, que se agregue el artículo. Yo diría que eso es algo de lo más nuevo, que es una propuesta que está haciendo la IDF, y obviamente la IDF es un órgano que trata de hacer políticas públicas, y que pues el problema está en esta situación en donde les digo, la ADA es muy lenta, y en el diagnóstico está ahí. O sea, eso de estar pidiendo todavía 2, por favor, ya tienes 180 de glucosa y un montón de pedirte la segunda. Ese paciente tiene diabetes, hazle un monitoreo continuo. ¿Se podría hacer en prediabetes monitoreos continuos? ¿Mandé? ¿En prediabetes? Sí, en pacientes sanos, es más, en pacientes sanos. Yo no estoy dando los valores del tiempo en rango de incidencia. Pero se podría hacer. ¿Está indicado o no está indicado? Pues que se puede, pero realmente. No, está indicado. No, sí. Pues sí tienen aprobación, está indicado, hay estudios. De verdad que sí, o sea, hay un estudio, por ejemplo, que tiene más de 7,000 pacientes en pacientes sanos. O sea, las indicaciones existen, pero a veces no se conocen. Entonces, tienes muchas herramientas que te pueden ayudar a identificar estos grupos de pacientes. O sea, esas son críticas a la guía de la ADA. Estoy de acuerdo. Y la gente que nos ponemos a hacer guías, sabemos que no es la neta del planeta, porque tienes muchos gaps, tienes muchas áreas de oportunidad. Entonces, creo que es eso, ¿no? Revisen también la guía mexicana, creo que es un buen trabajo que hicimos 10 sociedades médicas, en donde ahí está lo que nosotros adaptamos, y creo que fuimos también de los primeros en poner esta parte de los 35 años en esta población. Por ser mexicanos, tenemos que hacer las pruebas a los 35 años. También salimos 2 semanas antes que la europea de cardio, y ahí mencionábamos cuando los SGLT2 en falla cardíaca, preservada y bien reducida, cuál es SGLT2. O sea, creo que está bien, está interesante. Son como casi 90 páginas, entonces
no está tan escueta, pero son datos que creímos y adaptamos también tomando en consideración los costos de los tratamientos en México, ¿no? O sea, a partir de escenarios clínicos, que es algo que creo que nos puede servir más y que les digo que va a ir migrando estas cosas. Me tengo que ir porque tengo mucho. Nos comentaron que sí podemos terminar mañana. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Master, mañana continuamos. Ahora pues. Y el artículo, claro que sí se los pasé, ¿eh? Ah, ok. Entonces, para que lo presentes, eso lo incluyes porque es importante para el diagnóstico. ¿Sale? Listo, gracias. Es que lo habíamos hablado mucho, pero como Recording in progress. Buenos días, vamos a continuar con la clase. Realicé la revisión del artículo que nos mandó el doctor Garrido sobre lo que dice la Federación Internacional de Diabetes sobre el actual uso del marcador de glucosa plasmática una hora posterior a carga de glucosa de 75 gramos, ¿vale? Aquí lo que trató de hacer en este estudio a grandes rasgos fue explicar por qué actualmente debería de considerarse este nuevo marcador y que tiene valores superiores a los marcadores ya diagnósticos que existen actualmente para prediabetes y para diabetes tipo 2. Mencionan que históricamente, pues, la ADA y varios consensos internacionales no consideraron la glucosa plasmática en una hora, ya que ellos en su entendimiento de la fisiopatología consideraban que a las 2 horas tenía mejor rendimiento el diagnóstico con las alteraciones que salían de la glucosa plasmática en vez de a una hora, ¿de acuerdo? Sin embargo, recientemente se han hecho diferentes estudios. De hecho, en este artículo son varias justificaciones de varios artículos, de varios estudios, que han evidenciado que el uso de este marcador de glucosa plasmática una hora posterior en vez de 2, posterior a una carga de glucosa, tiene mayor impacto tanto en detectar valores anormales que nos traducen una prediabetes y tanto cifras que nos pueden ayudar al diagnóstico de esta misma. Incluye también que este marcador en ciertos rangos, lo vamos a mencionar, pues es predictor de las complicaciones micro-macro, diabetes relacionados a fibrosis quística, diabetes relacionado con una preexistente hígado graso no alcohólico. Entonces, vaya, a grandes rasgos el artículo lo que nos menciona es esto, que este marcador en específico es útil para el pronóstico, para un tamizaje, para estrategias de prevención de la diabetes, ¿de acuerdo? Y los valores que nos marca este consenso es una glucosa plasmática una hora posterior a la carga con una cifra mayor de 155 miligramos sobre decilitro es altamente sugestivo de una progresión de la enfermedad, es decir, el paciente tiene factores de riesgo a desarrollar diabetes, inclusive se puede considerar este rango como un estado de prediabetes, ¿de acuerdo? También este nivel de glucosa lo que nos sugiere es un riesgo latente que tiene el paciente a desarrollar las múltiples complicaciones que ya les mencioné hace rato. Cuando tengamos esta cifra, consideramos que es como prediabetes y lo que se debe hacer es en ese momento una intervención en los cambios del estilo de vida en el paciente, a su vez de tal vez iniciar medidas farmacológicas como metformina y que entre en un programa de prevención de la diabetes, ¿vale? Por otro lado, tenemos la glucosa plasmática en 209. Este ya es sugerente del diagnóstico de diabetes tipo 2. Y lo que se debe hacer es confirmar el diagnóstico. Bueno, el artículo menciona que hay que repetir la prueba. Esto lo mencionan aquí. Y después derivar una evaluación y tratamiento o iniciar el tratamiento propio de la diabetes tipo 2. Estos a grandes rasgos lo nuevo que se está proponiendo sobre los marcadores diagnósticos y pronósticos de la diabetes tipo 2, ¿vale? A una hora. A una hora. De una carga de 75 gramos, una hora posterior se evalúa la glucosa plasmática del paciente y estos son los dos rangos que manejan. ¿Alguien está todo en Zoom? Es que como no se escucha, no se puede. Entonces, ayuda.
Por si quería comentar. Gracias. Bueno, pasando al siguiente bloque de la clase. Bueno, nada más como resumen, más que marcador pronóstico, pronóstico, es un un criterio criterio que la que IDF la ha IDF ha propuesto propuesto porque quieren porque hacer un quieren hacer un diagnóstico mucho más diagnóstico mucho temprano. más temprano. Entonces, si se dan Entonces, si cuenta, se dan cuenta, toma lugar toma muy lugar bien muy bien no sé si se no sé puede si se apagar puede apagar el audio el tantito audio porque tantito porque se escucha, te repite. te repite. Ahora, déjame, me vuelvo Déjame, me ahí. vuelvo ahí. Entonces les Entonces decía les que decía que ante la ante la preocupación de preocupación que el de que el diagnóstico diagnóstico está está llegando muy muy tarde tarde y luego tiene dos criterios, ellos proponen ellos que con proponen que esto con esto podemos tener podemos tener un un diagnóstico más diagnóstico más temprano temprano y y por por lo lo tanto tanto una una intervención más intervención más oportuna. oportuna. Dejé de ver tu Dejé de ver tu presentación, ¿eh? presentación, ¿eh? Oye, es que apagué el micrófono para que podamos escuchar al doctor. Ya, listo. Bien, entramos al grupo de medicamentos para el control de la diabetes tipo 2. Nada más como breve recordatorio, el propósito de estas diapositivas sobre todo fue para mostrar las dosis y las dosis de acuerdo a las tasas de colesterol de cada paciente. Y bueno, recordemos que tenemos a las sulfonilureas, los cuales estimulan una liberación de insulina a partir de las células beta, inhibiendo el canal de potasio. Son medicamentos secretagogos. Sus indicaciones principalmente son en diabetes tipo 2, en pacientes de obeso o con discreto sobrepeso. Los efectos adversos son hipoglucemias, son más severas y más duraderas que las producidas por insulina, y las contraindicaciones están en embarazo, en niños, diabetes tipo 1, insuficiencia renal hepática. Dentro de estos tenemos a la glicemia, a la glicidad y a la glicidina. De estos, la dosis de la glicemia es de 5 miligramos, máximo 15 miligramos por día. Y pues solamente se va a administrar en tasas de filtrado glomerular normal, mayor de 60. La glicida es un medicamento que su dosis de 5 a 10 miligramos por día. Y vaya, se puede utilizar hasta 10 miligramos día, hasta una tasa de filtrado regular de 30. Este puede utilizarse en insuficiencia hepática como una consideración especial, es inactiva por parte del médico, entonces no hay ningún problema utilizarlo en este tipo de pacientes. La glimepirida es de 1 a 4 miligramos al día, igual su limitación es que solamente se puede utilizar hasta 45 de tasa de filtrado de. Las bigomidas en este caso es la metformina, en rasgos inhiben la neoglucogénesis hepática, mejoran la sensibilidad hepática de la insulina. Y sus indicaciones, pues es el antidiabético de elección en la diabetes tipo 2. En todas las guías normalmente es el que siempre eligen como de primera opción, independientemente del peso. Sus efectos secundarios normalmente, como hemos mencionado en la clase anterior, son alteraciones gastrointestinales, principalmente diarrea, por lo que es importante considerar en estos pacientes. Y uno de los efectos adversos más graves, de los efectos adversos más graves que puede tener estos pacientes son condiciones de estrés, como estar hospitalizado, como estar dentro de un protocolo quirúrgico o postquirúrgicos, es una acidosis láctica. Hay que recordar que el uso prolongado de la metformina puede ocasionar un déficit relacionado a vitamina B2. Está contraindicado, lo repetimos en pacientes que vayan a estar en una situación de alto estrés, como estar hospitalizados o que van a empezarse en un protocolo quirúrgico. Además, está contraindicado en tasas de filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto en insuficiencia hepática, alcoholismo, embarazo y niños. Tenemos la dosis que inicia de 500 a 850 miligramos al día, se va titulando la dosis hasta una dosis máxima de 2550. Aquí otra vez les refiero los valores que se pueden utilizar en cada tasa de filtrado glomerular. Mayores de 60, se puede utilizar 2.550 miligramos por día, de 59 a
de 45 a 59, 2,000 y de 30 a 44, solamente 1,000. Las tesoridomias están indicados para pacientes con diabetes tipo 2 o sobrepeso o obesidad. Actualmente ya no se recomienda como una línea donde vaya los tratamientos en primera línea o segunda línea. Los efectos secundarios son retención de líquidos, fototoxicidad, aumento de peso, a expensas de líquido, osteoporosis y aumento de fracturas. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, embarazo, lactancia y combinaciones de insulinas también está indicado. Tenemos estos dos medicamentos, la dosiglitazona, que su dosis es de 4 a 8 miligramos al día. Entonces, las dosis de filtrado glomerular solamente están indicadas en mayores de 60, las demás están contraindicadas. Y sus consideraciones especiales es que tengan mayor riesgo cardiovascular y elevan el LDL. De hecho, ya en guías europeas ya no lo están manejando en las guías, sin embargo, en las guías internacionales. ¿Y por qué lo menciono? Ya no son tratamientos de elección, es porque dentro de los algoritmos, cuando estamos en una situación de acceso a diferentes fármacos, pues es uno de los fármacos más baratos, ¿no? O sea, si no tenemos disponibilidad de los demás, que podría suceder, no sé, pues es una alternativa, ¿no? Para dar un tratamiento a los pacientes. Fer, tantito, vamos a pararle aquí para cambiar la conexión, porque tienes tus datos. Ya le dije a Juan Carlos. No, se llama medicina interna. Ahí está. Adelante, Master. ¿Listo? Nada más un par de comentarios con respecto a las sulfonilureas. Tradicionalmente, en los últimos, diría, 15 años, ha habido una campaña muy fuerte contra las sulfonilureas, en donde nos han hecho creer que son medicamentos que ya no deben de ser utilizados y que pues tienen, pues, ¿sí se escucha ahí? Sí, sí. ¿Sí? Y que pues ya no tendría un lugar en el uso de la diabetes. La realidad es que no es así, ¿eh? Creo que la industria farmacéutica a veces es algo que hace como una campaña de desprestigio y lo que les puedo decir es que han demostrado a partir de dos estudios muy buenos, uno de ellos es el estudio GREAT, en donde todo eso que nos decían que iba a fallar la célula beta, pues se corroboró, al menos con glimepirida, que no es así. Y dentro de las moléculas que son, en el caso de sulfonilureas, más seguras, está la glicazida. Es la que tiene menor índice de hipoglucemia y está comparada en un head-to-head contra glimepirida. Eso sería algo importante mencionar. En el caso de las TZDs, nuevamente, esto va a ser una campaña de desprestigio a partir de que salen nuevas moléculas. Como todos en la familia, hay una oveja negra en la familia. Bueno, esa oveja negra en las TZD se llama rosiglitazona, pero sigue siendo una opción de tratamiento cuando el paciente tiene hígado graso. Entonces, es una opción que debe de considerarse. Y la otra es cuando hay un proceso de aterosclerosis.
Si hay un proceso de aterosclerosis, la pioglitazona resulta ser muy buena opción. Y quizá la recomendación es utilicen dosis bajas porque los efectos adversos son dosis dependiente. Entonces, pues tengan nada más ese cuidado en donde utilicen 15 miligramos, 30 miligramos, no llegar hasta 45 miligramos. Nada más. Nada más. Oye, amigo, nada más que es la pioglitazona, ¿no? La rosiglitazona ya. Oye, amigo, nada más que es la pioglitazona, ¿no? La rosiglitazona ya es la que ya se sacó del mercado. Es correcto, o sea, la pioglitazona es la que debemos de utilizar. Listo. Los inhibidores de la enzima dipeptidasa lo que van a hacer es pues, solamente inhibir esta enzima, lo cual nos va a permitir mayores niveles de LGP1 y de los cuales pues, van a aumentar el efecto de incretina y sus indicaciones es que puede ser un medicamento combinado con metformina, con sulfonilureas, con glitazonas o con la misma insulina. En monoterapia solamente se va a indicar cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no logran un control y la metformina no sea adecuada, sea contraindicada o haya intolerancia a la misma por los efectos adversos que mencionamos. Los efectos secundarios de estos medicamentos son cefalea, malestar postprandial, hipoglucemias, solo si se combinan con otros fármacos. Dentro de estos tenemos a la sitagliptina, la vildagliptina, saxagliptina y la linagliptina. Dentro de estos fármacos, lo que llama la atención de este cuadro, que se los hice en forma de resumen, es que se pueden utilizar bien a tasas de filtrado glomerular que son bastante bajitas, hasta menos de 15 se pueden utilizar, obviamente a dosis pues mínima, ¿vale? Los agonistas del GLP-1 resistentes a la degradación del EPP4. Chicas, ¿estas no son? ¿Estoy en Zoom? Sí. Te saliste, ¿no? No se escucha. No, me desconectó. Ok. Sí, no me... Okay. Bien, sus indicaciones en el tratamiento de la diabetes tipo 2 pueden estar asociados a la metformina u otros antidiabéticos, especialmente muy útiles en pacientes con sobrepeso y obesidad. Si recordamos ayer les mencioné, son los tratamientos antidiabéticos de elección para este tipo de medidas de la obesidad y sobrepeso. La liraglutida ha demostrado mayor beneficio en la prevención cardiovascular y en la prevención de la cardiopatía diabética. Sus efectos secundarios son inflamaciones abdominales, reacciones en el lugar de la inyección, ya que esto se administra de forma subcutánea, disminución del apetito y pérdida de peso significativo. Pueden tener un posible riesgo de desarrollar pancreatitis aguda y es una probable asociación con carcinoma medular de tiroides. Dentro de estos medicamentos hay que recordar que la liraglutida y la lixacenetadina son medicamentos que se van a utilizar por día, ¿de acuerdo? Se inician con dosis bajas, por ejemplo, la liraglutida, que es la que tenemos aquí en el hospital, es iniciar con dosis de 0.6 miligramos por día y después de una semana se va aumentando la dosis al doble, de 0.6 a 1.2 o a la necesidad del paciente. Dentro de estos medicamentos se pueden utilizar hasta una tasa de filtrado glomerular límite hasta 15. Y otro que tenemos disponible, que hemos mencionado mucho, es la semaglutida. Esta es por semana, recordamos semana, ¿vale? Es una dosis semanal subcutánea. Y esta también tiene la bondad de que se puede utilizar en tasas de filtrado glomerular hasta 15. Hay otro medicamento que últimamente se ha mencionado mucho en las guías, que es un kit que tiene acción similar a una agonista de GLP-1, que es la estefatida. Su dosis de 2.5 miligramos por semana
máximo 15 miligramos por semana, y este se puede utilizar igual hasta 15, hasta una tasa de filtrado glomerular de 15 como límite. Menos de 15 ya está contraindicado. Bueno, no hay evidencia que sea benéfico su uso. Aquí traje un artículo que nos recomienda o habla sobre este nuevo medicamento, que es el estudio SUPRAS. Es un ensayo clínico lateralizado abierto y controlado, el cual su valor principal, o bueno, las semanas que duró fueron 52, aleatorizaron a los pacientes 1, 1 a 3, y se utilizó tirzepatida en dosis de 5, 10, 15 miligramos, una vez por semana, y versus un grupo que solo recibió insulina glargina titulada a 100 unidades por mililitro. Aquí, a grandes rasgos, lo que demostraron es que en este grupo de pacientes hubo una disminución de la progresión de la disminución de la tasa de filtrado glomerular más evidente con los pacientes que utilizaron tirzepatida versus los que utilizaron insulina, como valores de cómo midieron esta disminución de la progresión de la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Utilizaron la creatinina sérica, la cual pues no es un buen marcador, ya que la tirzepatida pues lo disminuye, o bueno, su objetivo también es disminuir el peso, entonces esto también puede verse alterado con la creatinina. Sin embargo, utilizaron como un segundo marcador la cistatina. Entonces, al utilizar las dos, más importante la cistatina C, observaron que hay una, vaya, con la tirzepatida hubo una disminución en la progresión de la disfunción renal o de la disfunción de la tasa de filtrado glomerular en comparación de las de insulina, que fue mucho más rápida comprobar pasando las semanas. Los siguientes fármacos a mencionar son los inhibidores del autotransportador sucraloso tipo 2, los inhibidores del SGLT2. Los efectos secundarios son hipoglucemias, son raras, infecciones genitourinarias que lo hemos observado en múltiples ocasiones con pacientes que tenemos hospitalizados. Raramente ocasionan complicaciones como ganglios de Fournier, y bueno, también pueden ocasionar deshidratación por el polio que genera. Tienen un aumento de riesgo de cetocidosis diabética, pero que sea euglucémica, ¿de acuerdo? Y estos medicamentos lo que van a hacer pues es obviamente inhibir la absorción del glucosa renal, y tenemos estos tres medicamentos principalmente, del que más utilizamos aquí conocidos, la vancomycina, ¿no? Que su dosis es de 10 miligramos por día, y se puede utilizar con dosis de filtrado glomerular hasta 30 miligramos. Sin embargo, off-label se puede utilizar hasta 25. En cambio, la empagliflozina, su dosis es de 10 a 25 miligramos por día. Su dosis recomendada es hasta una tasa de filtrado glomerular de 25. Sin embargo, off-label nos menciona que se pueden utilizar todavía con tasas hasta 20. Estos son los estudios que evidenciaron que son unos fármacos que tienen un impacto positivo a nivel de cardiovascular y de la progresión renal. Para la empagliflozina fue el estudio EMPA-KIDNEY, el cual evaluó a dos grupos de pacientes con un placebo versus el utilizar la empagliflozina, y observaron cómo fue igual la progresión de la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y también, bueno, relacionado a muerte cardiovascular. Al final del estudio, lo que evidenciaron fue que la empagliflozina versus el placebo, pues tenía un efecto benéfico en la progresión de la tasa de filtrado glomerular, era menos que al utilizar el placebo. Fue bastante contundente en los resultados, y a su vez las muertes fueron más marcadas en aquellos pacientes que solo utilizaban un placebo versus los que utilizaban. El otro estudio que fue publicado para mencionar igual el impacto que tenía la dapagliflozina es el CKD, el cual igual son dos estudios de dos grupos de pacientes, uno con placebo, uno con dapagliflozina, los estaban estudiando por 2 años, en donde evaluaban cómo se comportaba la tasa de filtrado glomerular y riesgos cardiovasculares. De igual forma, independientemente de la enfermedad renal crónica o la presencia de diabetes, se vio que la tasa de filtrado glomerular tenía una menos progresión de hasta un 50% en pacientes que utilizaban la dapagliflozina versus los que utilizaban un placebo. Y ya por último, la insulina. Vamos a tener un taller de insulina donde vamos
a explicar cada una de estas, las diferentes presentaciones de las dosis, pero a grandes rasgos lo que yo les traigo en esta diapositiva son las indicaciones de cuándo iniciar el tratamiento en diabetes tipo 2 en insulinas de acuerdo a las guías. Se inicia insulina cuando hay un mal manejo glucémico a pesar de las intervenciones, ya sea dietéticas, ejercicio, psicológicas y obviamente farmacológicas de primera línea. A su vez, en hiperglicemias graves, donde demostramos que hay glucosas mayores de 300 o una hemoglobina glicosilada mayor de 10%, es sugerencia de iniciar tratamiento con insulina. La dosis que normalmente va entre las 10 para un inicio es de 0.2, 0.3 a 0.5 unidades internacionales por kilogramo por día. Y últimamente se ha visto que la asociación del inicio de la insulina con un GLP-1 o con el efecto doble equipo GLP-1 pueden tener mayor eficacia en el control glicémico de los pacientes. Entonces, se considera las nuevas 10 menciones, el inicio de la insulina junto con pasamos a la parte de los algoritmos, los algoritmos que traduje fue de la ACE. Principalmente, bueno, el primer algoritmo es el de la prediabetes. Obviamente, si tenemos un paciente con sospecha o ya con los criterios diagnósticos para la prediabetes, la primera línea de tratamiento que ya hemos mencionado pues, es la intervención, ya sea farmacológica, pues ejercicio, dieta, atención psicológica, ¿no? Promover la pérdida de peso, el tratamiento de sobrepeso y obesidad, recordemos que es lo más importante. Intervenciones del estilo de vida, reducción de riesgos cardiovasculares con control de la actividad concomitante en manejo antilipídico y el manejo de la obesidad. Si tenemos de meta pérdidas del 7 al 10%, bueno, ayer mencionamos con el doctor, cada paciente hay que individualizarlo respecto a la pérdida del peso, pero bueno, las guías nos mencionan que es un promedio, obviamente es individualizar. Lo que nos recomienda es un agonista de receptor de GLP-1, es lo que determina topiramato, y si hay un rechazo a esto, pues considerar, o no hay un buen resultado, pues el uso de la cirugía bariátrica. Recordemos ayer, esto es lo que nos dicen las guías, sin embargo, hay que visualizar a cada paciente. Hay pacientes que pueden, inclusive antes de realizar la intervención farmacológica, pues evaluar si se puede también ser candidatos a una cirugía bariátrica por el posible difícil control de esto, como ya lo comentamos en la clase. Si hay una persistencia de hiperglicemia o realmente no hay sobrepeso y obesidad y solamente está la glicemia, pues lo que nos recomiendan las guías es iniciar con metformina o pioglitazona, de acuerdo a lo que tenemos disponible en cada unidad. El algoritmo centrado en complicaciones, ¿qué nos recomiendan las guías de acuerdo a cada patología que esté concomitante con nuestro paciente? Independiente del valor glicémico, si nosotros tenemos un paciente con riesgo con antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, los medicamentos que han tenido un impacto benéfico en este tipo de pacientes, tanto disminución de la progresión a desarrollar esta complicación como un buen tratamiento de la diabetes, es el uso de agonistas de receptores de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Si tenemos un paciente con falla cardíaca, el medicamento que más se asocia con un adecuado control y una disminución de la producción y prevención de la enfermedad son los inhibidores de SGLT2. Si tenemos algún paciente con antecedente de BC, de un ataque isquémico transitorio o tiene un riesgo alto para desarrollar esta enfermedad, los medicamentos que están recomendados es igual el agonista receptor de GLP-1 y la pioglitazona. Enfermedad renal crónica, pues tenemos al inhibidores del SGLT2, los agonistas de GLP-1, y aquí obviamente hay que individualizar cada paciente. Y pues ya principalmente hay que hacer las intervenciones correspondientes al estilo de vida de igual forma. En caso de que aún no respondan los pacientes con un buen control glicémico a pesar de iniciar tratamientos con estos fármacos, se tiene que evaluar a los pacientes cada 3 meses, se puede iniciar concomitantemente la metformina y si no se logra aún así el control con evaluaciones de 3 a 6 meses, se puede utilizar las dosis de los fármacos a su máxima dosis o se puede iniciar ya el tratamiento con la insulina. Si no tenemos ninguna de estas complicaciones,
pues las recomendaciones sobre tratamientos duales o monoterapia. Después de la guía AIS nos menciona que si tenemos una hemoglobina glucosilada mayor de 7.5, hay que iniciar con 2 agentes. Si tenemos una hemoglobina glucosilada más de 9, se recomienda 2 a 3 agentes. O si ya tenemos mayor de 10% de hemoglobina glucosilada, hay que iniciar con una insulina basal, más o menos el uso de agonistas de receptores de GLP. Este es el algoritmo centrado glucocéntrico de la ACE, en las cuales obviamente nos menciona que primero hay que hacer las intervenciones del estilo de vida, iniciar el tratamiento o continuar con metformina si el paciente ya lo había utilizado previamente. Hay que individualizar cada meta de cada paciente. Y pues igual, en cada caso de que presenta una comorbilidad, por ejemplo, obesidad y sobrepeso, nos recomiendan los agonistas de GLP-1 o los que son concomitantes con GIP o los inhibidores de SGLT2. Con riesgo de hipoglucemia, igual son los mismos fármacos, agonistas del receptor de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Lo que les mencioné del acceso costo, si en nuestro instituto no tenemos medicamentos como los inhibidores de SGLT2, pues podemos utilizar los desosmidonias o las sulfonilureas. Y si tenemos pacientes con hiperglicemias severas, pues hay que iniciar con insulina prandial y con agregación de agonistas del receptor de GLP-1. Esto se va mediando o se va monitorizando cada 3 a 6 meses. Si hay una adecuada respuesta, pues continuamos con el tratamiento. Si no, se recomienda agregar un segundo fármaco o elevar la dosis máxima de los fármacos antidiabéticos. Dado caso que no haya un control, pues se inicia el tratamiento con insulina. Y este es el último algoritmo que traje, que fue el algoritmo del tratamiento con insulina. Primero, antes de iniciar, como les mencioné, ¿no? El efecto de los agonistas del receptor de GLP-1 actualmente se ha visto que en un estudio versus insulina versus este tipo de fármacos tienen un gran impacto en la disminución de la progresión de la disminución de la tasa de neuronal y tienen igual efectos benéficos. Entonces, si no se ha utilizado este grupo de fármacos, se recomienda utilizarlos. Si a pesar del uso de estos fármacos no se obtiene una meta, y tenemos un paciente con hemoglobina glucosilada menos de 8%, se debe iniciar tratamiento con insulina con dosis diarias de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo. Si tenemos más al 8%, se inicia con 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo. El ajuste y cómo se va progresando o aumentando la dosis de insulina se debe evaluar de 2 a cada 5 días para llegar al objetivo glicémico. Si queremos saber métrico, se debe aumentar dosis totales de 2 unidades en cada vez que evaluamos al paciente. O, dependiendo de la glucosa plasmática en ayuda, se puede realizar un ajuste de la dosis. Si tenemos evidencia de que los registros de los pacientes tienen mayores de 180 miligramos sobre decilitro, se debe aumentar 20% la dosis total diaria. Si tenemos de 140 a 180, se agrega 10% a la dosis total diaria. Si tenemos de 110 a 130, ya es solamente una unidad a la dosis total. En caso de hipoglucemia, la disminución es, si presentan hipoglucemias de menos 70, se disminuye de 10 al 20% de la dosis total diaria, y si tenemos menos de 40 que dicen hipoglucemias ya severas, pues sería reducir de 20 al 40%. En dado caso, si no cumplimos con estas metas o persiste que el paciente tenga descontrol glicémico, se recomienda reducir la dosis, aumentando hasta más de 0.5 unidades por kilogramo día, y se plantea añadir insulina prandial. Bueno, se inicia la insulina prandial. Primero, el inicio de las insulinas prandiales es en la comida más pesada, o la que realiza con mayor cantidad de alimentos. Si progresa y no controlamos o no tenemos metas con esta medida, se puede ahora sí dividir en cada alimento de 2 a 3 y se debe de estar revaluando el paciente cada 2 a 3 días. Y bueno, conforme vamos viendo cómo se va comportando los medicamentos, igual es de elevación ya sea de la basal o de las preprandiales, ¿de acuerdo?
Las metas de la diabetes tipo 2, las que tenemos que fijar con el paciente, es un control de la hemoglobina glucosilada menos del 7%. El seguimiento que suelen hacer los pacientes con diabetes tipo 2 es dependiendo de cómo se encuentra el paciente desde el diagnóstico. Hay guías que nos recomiendan que puede ser una vigilancia de cada mes. Otros nos mencionan que es de 2 a 3 meses la vigilancia que se puede realizar. Y dentro de esto, pues son con controles de laboratorio. Nuestra meta con pacientes, obviamente va a variar en cada uno de estos. Un promedio de lo que nos mencionan las guías es que sean menos de 7 en su hemoglobina glucosilada, una glucosa sérica en ayuno con valor de 80 a 130, glucosas postprandiales menos de 180. Y no solamente tenemos que observar esta estabilidad o esta meta a nivel de las glicemias, sino también de los triglicéridos, y de colesterol total y de la presión arterial, que recordemos que son factores concomitantes de progresión y de mal pronóstico para la diabetes. Recuerden, un colesterol total tenemos en mente tener en meta de menos de 200, triglicéridos menos de 150, LDL menos de 100, en pacientes que han tenido eventos vasculares cerebrales menos de 70, y la TA tiene que estar controlada menos de 130 sobre 85. Sobre el sistema ambulatorio de monitorización, ya lo habíamos visto previamente con esta Amanda. Entonces, solamente para recapitular, hay dos tipos de sistema de monitorización a grandes rasgos. El sistema de monitorización de glucosa tipo flash, que es el Freestyle, que es una monitorización a demanda de la glucosa, y el sistema de monitorización continua de glucosa, que es tal cual más a demanda, sino va registrando a lo largo del día cómo se va comportando la glucosa. ¿De acuerdo? Sus beneficios, pues es que hay una reducción del número de funciones, eso es mucho más agradable esto para los pacientes. Hay fiabilidad de los datos, es exacto, es estable y es consistente durante 14 días, que es lo que dura el sensor. Nos puede ayudar la detección temprana de hipoglucemias y hiperglucemias, a su vez de realizar el esquema y el historial de alimentación y evaluar qué puede estar desencadenando alteraciones a pesar del tratamiento, puede ser por transgresión dietética. Nos permite llevar un registro mucho más exacto del paciente para evaluación en las consultas. Y lo que nos mencionan las guías es que una evaluación de 14 días de valoración por el sistema ambulatorio de monitorización puede servir como sustituto de la hemoglobina glucosilada para manejar las metas o ver si el paciente va de acuerdo a metas con el tratamiento. Y ya por último, pues las ¿Cuáles son las metas de control de acuerdo al control continuo de glucosa? Bueno, siempre es el lector lo conectas a una aplicación y te genera un análisis que se presentamos en la clase. Ese análisis tiene diferentes rubros o parámetros. Uno es el tiempo en rango. Cada rango se estadifica de acuerdo a cada paciente. Por ejemplo, puedes decir de 80 a 160. Tú fijas el rango, o sea, tú cuando introduces eso, menos de 6, ¿no? Ahorita vamos a hablar con las metas de control. El tiempo rango en realidad es como se espera que sea alrededor de un 70% para que se consiga un control. El tiempo en rango es la cantidad de veces que el sensor detecta que la glucosa está dentro de ese parámetro que tú fijas, ¿no? Tiene que ser mayor o igual al 60%. ¿Claro? Cuando vas a la Eso es meta de control. también te crea un parámetro cuando estás en hiperglucemia e hipoglucemia. Si por ejemplo tu paciente está mucho tiempo arriba, se espera o se considera que el parámetro no sea mayor al 10 y en hipoglucemia al 6. Okay. Sí, hay tiempo por arriba del rango, tiempo por debajo del rango o tiempo muy por debajo del rango. Los tiempos muy por debajo del rango son cuando las glucosas están por debajo de 54 minutos. La hipoglucemia franca, con riesgo de neuroglucopenia. Esa no debe exceder a algunos 200. No debe ser más ideal, ¿no? Y no debes de tener más del 4% por debajo del rango. Y por arriba del rango, igual puedes dividirlo, muy por arriba del rango o por arriba del rango. Pero no debe exceder a un 70 más 15 más 5, son 75, no más de un 25%, ¿de acuerdo? Y en extremadas, no más de 5%, o en extremas. Entonces te da un semáforo,
El reporte de 24 horas te va marcando los puntos rojos y te va diciendo en qué momento tú te puedes, en qué momento te estás saliendo del tiempo en rango. Pero tienes que tener lo ideal, ¿no? Es que las mayores de las lecturas estén dentro de los rangos verdes, que es el rango que tú defines, que normalmente se fija entre 70 y 180. Y ya, pero si estás por debajo del 70%, ya lo estás cumpliendo un paso otro, ¿de acuerdo? Y si tienes más del 5% de eventos de hipoglucemia, o por debajo del rango, tampoco estás en. Entonces son las metas de control. Y tiene como un parámetro de seguridad también, bueno, sí. Con ese tiempo de rango, ¿y qué tanto oscila? Porque, por ejemplo, la se llama variabilidad glucémica. Entonces, no recuerdo el parámetro de variabilidad glucémica. A ver si. Master, ¿te acuerdas de los parámetros de variabilidad glucémica para metas de control? Sí, que me acuerdo para qué, perdón, es que hay como eco. Dame un segundo. ¿Ya? ¿Me escuchas mejor? Ya mejor. Ok. ¿La pregunta cuál es? Los parámetros de metas de control para variabilidad glucémica, de metas de control para monitoreo continuo y el porcentaje de variabilidad glucémica tolerado o permitido. Sí, primero, son 10 puntos que hay que hacer rápidos en el monitoreo continuo. El primero es tener, para que sea válido, 14 días de monitoreo. El segundo punto es que tienes que tener más del 70% de determinaciones. Si tú tienes un monitoreo continuo que tiene menos de 70, pues ese monitoreo no es confiable. Tercer punto, tenemos que ver glucosa promedio. Cuarto punto, tenemos que ver GMI, que esto corresponde a lo que equivale la hemoglobina glicada. Obviamente esto es una aproximación que correlaciona con una hemoglobina glicada, pero cabe señalar, esto muchas veces hay que tomarlo con cierta reserva, porque a lo mejor al paciente lo estás ingresando con un 10 o 15% de hemoglobina glicada y durante esos 14 días que lo tuviste en el hospital, te dice que tiene un GMI de 6.4, ¿no? Eso quiere decir que si él continuara con ese control, pues evidentemente tendríamos ese punto. Y finalmente, bueno, otro punto es el coeficiente de variación. Este debe de ser menor al 36% y tiene una correlación positiva con las hipoglucemias. Cuando tú tengas un coeficiente de variación mucho mayor del 36%, ese paciente tiene muchas hipoglucemias. El siguiente punto a ver es el tiempo en rango, que debe de ser del 70%. En embarazadas, 90%. En el adulto mayor con fragilidad de 50%. Y si estás con el tiempo en rango bien, te vas luego a ver el tiempo abajo del rango. Nivel 1, como había comentado el doctor, es menos de el 4%, nivel 2 menos del 2%. Entonces, si los demás están altos, los otros tiempos en rango, arriba del rango, pues evidentemente haces una intervención. Pero si están o sea, si tú tuvieras un 50% de tiempo en rango y tienes 7% de tiempo en rango y tienes 33% arriba de rango, tu objetivo debe de ser primero corregir abajo del rango. Entonces, pues prácticamente es eso. Y sí. Sí, nada más voy a sacar mi computadora. Perdone, es que estoy acá por llegar a una plática que voy a dar, pero prácticamente es eso. No sé si se haya contestado la pregunta o haya algún comentario. Perfecto, gracias. Gracias. Yo creo que como 12:30. Sí, gracias. Y pues listo, la última diapositiva creo que fue ya mencionar cuáles son las aplicaciones agudas y crónicas de la diabetes, las cuales pues, van a ser las agudas y podemos hacer la estación diabética, el estado hiperosmolar hiperglucémico, la hipoglucemia.
Y de las clínicas tenemos microcardiovasculares, ¿de acuerdo? La retinopatía diabética, la neuropatía, y las macro, pues se montan la enfermedad periférica, enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria, de las cuales, pues, ya en las siguientes clases hablaremos más detalladamente de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Listo. No sé si metiste lo de la cosa de la base. Sí. Listo, Master. No sé si quieres hacer algún comentario. También, oye, perdón, me tengo que desconectar porque ya voy a empezar. No Vengo te aquí preocupes, llegando. vamos. Me disculpo, ¿eh? Cuídate. Bye, Vaya bien. bye, bye. Vale, bye.